En capítulos anteriores de Fortunata y Jacinta, Maximiliano Rubín es un incel que se ha enamorado perdidamente de Fortunata, pero esta no puede olvidar a Juanito Santa Cruz, así que en cuanto se casa, ¡pum!, pela la coneja con Juanito, a espaldas de Maxi. Por otro lado, Jacinta, la mujer de Juanito, está desesperada por tener un criajo. Cuando Maxi se entera de que Juanita está enredado con Fortunata, increpa a Juanito y se lleva una paliza. Fortunata abandona la casa. Y aquí comienza la tercera parte del libro, es decir, la segunda mitad de esta novela y de estos vídeos. Hoy gana la literatura, porque vamos a hablar de la conclusión de Fortunata y Jacinta. Fortunata le cogió gallardamente en brazos y le metió en la cama. Aún podía ella más. Ambos se reían, pero después de la risa Maximiliano dio un suspiro, diciendo con la tristeza mayor del mundo: «¿Qué fuerza tienes? Y yo, qué débil. Y a este llaman sexo fuerte. Valiente sexo el mío». «Duérmete y no pienses en tonterías», indicó ella, que, movida de piedad, creyó oportuno y caritativo hacerle algunas caricias. «Si no fuera por ti», dijo él, como un niño mimoso, «no me importaría que la vida se me acabara. El mundo no vale nada sino por el amor. Es lo único efectivo y real. Lo demás es figurado». Acostóse también ella y estuvo dándole conversación hasta que le entró sueño. Pobre chico, la lástima que Fortunata sentía apagaba en su espíritu la aversión, o al menos la escondía como en un repliegue, no permitiéndole manifestarse, y la compasión hacía que brotaran en su voluntad aquellos deseos de virtud sublime que a ratos surgían como flor de un minuto, criada por la emulación. La emulación o la manía imitativa eran lo que determinaba la idea de que si su marido se ponía muy malo, ella sería la maravilla del mundo por el esmero en asistirle y cuidarle. Mas para que el triunfo fuese completo era menester que a Maxi le entrase una enfermedad asquerosa, repugnante y pestífera, de esas que ahuyentaban hasta a los más allegados. Ella, entonces, daría pruebas de ser tan ángel como otra cualquiera, y tendría alma, paciencia, valor y estómago para todo. Y entonces vería esa si aquí hay perfecciones o no hay perfecciones, y que cada una es cada una. Lo malo sería que no lo viese, porque acá no ha de venir. Maximiliano la distrajo de esta meditación, dando quejidos profundos. Ya conocía aquello su mujer y sabía el remedio, que era volverlo suavemente del otro lado. «¡Qué sueño!», murmuró Maxi medio despierto. «Soñaba que te habías marchado, y yo te había cogido de un pie y tú tirabas, y yo tiraba más, y tirando se me rompía la bolsa del aneurisma y todo el cuarto se llenaba de sangre, todo el cuarto hasta el techo». Fortunata le arrulló para que se durmiera y ella se durmió también. Levantóse temprano porque tenía... Al comienzo del tercer libro de Fortunata y Jacinta, un tal Feijó, que es amigo de Juan Pablo, el hermano carlista de Maxi, y sí, yo también me pierdo con todos estos nombres, se enamora de Fortunata. Como el tal Feijó es buena persona, y viendo que se va a morir, que Feijó se va a morir, quiero decir, convence a Fortunata para que vuelva con Maxi. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la tragedia? Que justo cuando Fortunata empieza a sentir, como veíamos en el fragmento anterior, cierto amor o cariño fraternal por Maxi, éste empieza a volverse loco. Casi parecen dos personas que podrían estar juntas, pero cuyo destino es estar separadas. A todo esto, Fortunata se encuentra con la mismísima Jacinta en el velatorio de una mujer llamada Mauricia la Dura, que estuvo con Fortunata en el convento donde la metieron para que se purificara antes de casarse con Maxi. Como no podía ser de otra manera, Jacinta y Fortunata acaban tirándose de los pelos. Para ser mejor que Jacinta, Fortunata tiene una idea loca: quedarse embarazada de Juanito Santa Cruz. Todo esto ocurre, como he dicho, en el tercer libro de la novela. Sobre el cuarto y último libro de la novela de Fortunata y Jacinta se pronuncia así Gonzalo Sobejano. El honrado regente de Farmacia, Segismundo Ballester, protege al enloquecido Maxi y ama y sirve a Fortunata sin que ésta le haga caso. La hija de la dueña de la farmacia, Aurora Fenelón, infunde a Fortunata la sospecha de que Jacinta sea infiel a su marido con don Manuel Moreno Isla. Tal sospecha sugiere a Fortunata una primera y falsa igualdad con la esposa de Juanito. Abandonada otra vez por este y encinta, deja nuevamente el hogar, recogiéndose en su antigua vivienda, inquietada por el visionario Maxi y atendida por el leal Segismundo. El descubrimiento de que Juan es infiel a Jacinta y a ella con otra mujer, Aurora, crea entonces una segunda auténtica igualdad entre ambas mal casadas, igualdad que Fortunata lleva a identificación al legar su hijo recién nacido a Jacinta antes de morir y confesarse ella también mona del cielo, o sea, idéntica a su antigua rival. La amante ilegítima
fecunda, convertida en ángel por aspiración a su modelo de bien, entrega el fruto de su vientre a la esposa angelical estéril, haciéndola madre. Junto a esta conclusión, confluencia de los destinos de las dos malcasadas del título, se destacan la liberación espiritual del loco cuerdo Maxi, el castigo de Juan a merecer por siempre la indiferencia de Jacinta y la frustración paralela, aunque distinta en modalidad, de Segismundo y de Moreno Isla, cuya soñada felicidad la muerte hace imposible. A lo largo de los libros 3 y 4, Pérez Galdós sigue realizando una crítica mordaz a las rígidas estructuras sociales de la época. La posición de clase de los personajes influye profundamente en sus decisiones y en sus relaciones. Fortunata, por ejemplo, está condenada a la marginación por su pobreza y por su origen, lo que la convierte en un objeto de deseo para los hombres, pero a la vez la deja sin futuro. Jacinta, a pesar de ser una mujer educada y rica, también está atrapada en las expectativas sociales y en su rol como esposa perfecta. Los conflictos internos de estos personajes reflejan las tensiones de una sociedad clasista y patriarcal que limita las libertades y las oportunidades de las mujeres. La relación entre Fortunata y Juanito es un claro ejemplo de amor apasionado y destructivo. Ambos personajes están atrapados en un ciclo emocional que parece no tener salida, donde el amor es tanto un motor como una fuente de sufrimiento. Juanito, incapaz de elegir entre el amor pasional por Fortunata y la seguridad que le proporciona Jacinta, vive un conflicto constante. Fortunata, por su parte, no puede dejar de amar a Juanito, a pesar de las circunstancias, y su vida se ve marcada por la espera y la esperanza de que algún día su amor será correspondido de manera plena. En definitiva, Galdós, en la conclusión de Fortunata y Jacinta, continúa explorando los profundos conflictos emocionales, sociales y morales de los personajes. La lucha por encontrar el equilibrio entre el amor, el deber y la posición social se intensifica, lo que genera una atmósfera de tensión y sufrimiento. El autor profundiza en la psicología de los personajes y sus relaciones, reflejando los dilemas de una sociedad española del siglo XIX, donde las restricciones sociales limitan la autonomía individual, especialmente en el caso de las mujeres.